Abran su Biblia, por favor, a el Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Evangelio según San Juan en el capítulo 4, es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo por este libro escrito por el apóstol Juan. Cuando encuentren este capítulo, cuando encuentren esta porción de la Escritura, digan amén. Como ya lo encontraron, vamos todos juntos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por habernos, Señor, conservado, por habernos cuidado, Señor, a través de otra semana más. Y al comenzar esta nueva semana queremos hacerlo en tu presencia, queremos hacerlo buscando tu rostro, queremos hacerlo alabándote y adorándote. Y como el sentarnos a tus pies a escuchar la palabra es también una forma de adoración, ponemos este tiempo en tus manos. Bendice a tu pueblo, Señor, por el poder de tu Espíritu, que nuestros ojos, corazón y mente sean iluminados y que podamos recibir de tu palabra las cosas que tienes para nosotros hoy. Pedimos estas cosas en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice, amén. El capítulo 4 de Juan es uno de esos capítulos que como pastor, como maestro de la Biblia, me encantaría cubrir todo en un solo servicio. Pero es un capítulo muy largo y tiene muchísimas enseñanzas, especialmente cuando vemos de lo que trata. Y vemos al Señor Jesucristo aquí, haciendo a un lado convención, o sea, haciendo a un lado cosas convencionales, no siguiendo lo que la cultura decía en el tiempo en el que Él caminó sobre la tierra, a veces haciendo a un lado costumbres que se pudieran haber tenido con el propósito de llevar a cabo la obra que Dios, su Padre, le había enviado a hacer. Creo que es una enseñanza muy, muy necesaria para la iglesia hoy, porque tenemos la propensidad como iglesia también de caer en ciertas normas que de alguna manera restringen la obra de la iglesia, porque nos ponemos a pensar en qué va a pensar la gente, qué es lo que va a decir, cómo lo va a recibir, etcétera, etcétera. Y tenemos que recordar que estamos aquí para complacer a Dios y no para complacer a la gente. Y a veces se van a hacer cosas, se van a decir cosas, se van a tomar en cuenta cosas que a alguna gente no le va a gustar. ¿Y saben qué? Está bien, está bien. No tenemos que estar de acuerdo en 100% de todo lo que se dice y todo lo que se hace. Pero cuando esas situaciones llegan, tenemos que buscar la manera de reconciliar lo que se está diciendo y de lo que se piensa y poder juntos, en unidad, poder seguir nuestro caminar como iglesia y como individuos. Amén. Entonces vamos a comenzar hoy. No sé hasta dónde vayamos a llegar, pero vamos a intentar cubrir lo más posible. Entonces, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Comienza diciendo esto en los primeros 3 versículos. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea está en el sur de Israel, Galilea está en el norte de Israel. Y parece ser aquí que cuando Jesús se enteró de que los fariseos se les había comunicado que más y más gente había empezado a ir a buscar a Jesús, Él decidió retirarse del lugar. Noten la manera de operar aquí del Señor Jesucristo. Y más gente está viniendo a Él, yo diría que debería de haberse quedado en donde estaba para que más y más gente viniera, escuchara el mensaje, viera los milagros, etcétera, etcétera, y pudieran creer en Él. Sin embargo, Él parece ser que hace todas las cosas al revés de lo que uno piensa, de lo convencional. En cuanto empieza a venir más gente y los fariseos se dan cuenta de cuánta gente está viniendo a Él, Él decide dejar Judea e irse hacia el norte, hacia Galilea, que era en donde Él tenía su sede. Otra cosa también, parece ser que Jesús no quería tener ninguna confrontación con los fariseos antes de que fuera necesario. Si ustedes se acuerdan en el capítulo 2, cuando María fue y le mencionó en las bodas de Caná que el vino se había acabado, ¿se acuerdan lo que le preguntó el Señor Jesucristo? Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y le dijo que todavía no era su tiempo. Esto nos muestra la paciencia que tenía el Señor Jesucristo para poder llevar a cabo la obra que Dios lo había enviado a hacer. No andaba todo apurado, no andaba desesperado, no. Él iba a seguir la dirección del Espíritu Santo y la dirección que el Padre le había dado y iba a hacer las cosas como el Padre le decía. No iba a andar apresurado porque los discípulos le decían,
Tienes que apresurarte, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para acá. No se iba a proponer a pensar o a dejar de predicar el mensaje que traía cuando los discípulos les decían que los fariseos sabían que estaba hablando de ellos y que se habían enojado. ¿Sí? Y como vamos a ver aquí, va a dirigirse a una mujer que la mayoría del pueblo en donde vivía no quería, como vamos a ver más adelante. Pero a él no le importó eso. Lo que a él le importaba era alcanzar a aquellas personas, buscar, encontrar y salvar a aquellas personas que necesitaban esa salvación. Entonces el Señor no quería tener ninguna confrontación con los fariseos antes de que fuera necesario. Y vaya que las va a tener más adelante cuando sigamos estudiando este libro. Noten en el versículo 4 que dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Podemos verlo de dos maneras aquí. Podemos ver que le era necesario porque no había otra manera de llegar a Galilea, pero podemos verlo también porque él tenía una cita divina en Samaria y por ello él sentía que tenía que ir a Samaria aunque no fuera lo convencional, También era necesario que fuera ahí porque Dios le iba a dirigir a una persona en particular, y parece ser que esta es por la única persona que fue a Samaria, ¿sí? Para dirigirse a esta persona, le había dirigido el Señor a que fuera por esta persona en particular, como una de esas citas divinas que ya mencioné. Citas divinas a propósito que nosotros también debemos andar buscando diariamente. Citas divinas que nosotros también como cristianos debemos andar buscando diariamente. En nuestra vida, en nuestro día, algunos tenemos contacto con muchas personas, otros con menos, pero todos tenemos contacto con personas en el trabajo, en la casa, etcétera, etcétera. Visitas o andamos de compras o lo que sea. Tenemos que estar atentos a las citas divinas que Dios ha preparado para nosotros, porque entre esas personas con las que tenemos contacto, pudiera haber alguien que Dios tiene especialmente preparado para que nosotros les llevemos testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y ellos puedan desear acercarse a Jesús por lo que nosotros les decimos. Entonces, le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Sí. Ahora, fue a Sicar, que era la ciudad que estaba más cerca de Samaria. Pero aquí hay algo que está escondido y si no lo sabemos, no podemos apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo en Samaria con esta mujer samaritana. Jesús no hizo algo que todos los judíos hacían cuando iban a ir de Judea hacia el norte de Israel a Galilea. Y lo que los judíos hacían cuando iban a viajar de Judea en el sur al norte a Galilea, lo que hacían era que en lugar de atravesar Samaria, preferían cruzarse a Jordán, cruzar el río Jordán, no tocar tierra samaritana, pasar todo lo que era la ciudad de Samaria y salir al otro lado llegando a Galilea. La distancia más corta entre dos puntos es que una línea recta. Pero ellos le sacaban toda la vuelta a Samaria. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué le sacaban la vuelta a Samaria? Había una razón muy importante. ¿Sí? Había una razón muy importante que vamos a ver más adelante. Pero esta Samaria y este Sicar es una ciudad muy importante también por lo que vamos a escuchar de la boca de la mujer samaritana. Este lugar de que está hablando aquí, que es Sicar, fue el lugar en donde los huesos de José, ¿se acuerdan de José? Sí, el hijo de Jacob, que fue a Egipto y estuvo prisionero allá y fue el segundo de Faraón. Cuando los israelitas salieron de Egipto, José les había pedido que cuando salieran se llevaran, que no lo dejaran ahí sepultado, que se llevaran sus huesos y los pusieran en la tierra prometida. Y este fue el lugar, pues, precisamente en donde los huesos de José fueron depositados después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Ese Sicar es el lugar en donde los huesos de José fueron sepultados después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Esto va a ser importante más adelante, así es que manténganlo en mente. En el libro de Josué, en el capítulo 24 y el versículo 32, dice:
los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquén, que es el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Hamor, y lo pueden leer en Génesis 33:19, padre de Siquén. Este terreno quedó en posesión de los hijos de José. Los hijos de José eran nietos de Jacob, lo que los hacía hijos de Israel, lo que los hacía judíos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, de nuevo, esto es importante. Ahora, noten lo que sigue diciendo en los próximos 3 versículos, 6, 7 y 8. Ahí, en Sicar, estaba el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob fue aquel patriarca que después de luchar con Dios se le cambió el nombre ¿a qué? A Israel. Mantengan eso en mente. Ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Era mediodía. Era mediodía. Era mediodía como es mediodía en Mexicali, en tiempo de calor. Si alguna vez han estado en Israel en tiempo de calor, ustedes se van a dar cuenta, y si van algún día se van a dar cuenta que el clima es muy caliente. ¿Ok? Y entonces era mediodía, todo se hacía a pie allá. Entonces estaba cansado del camino y se sentó ahí junto al pozo, y eran casi las 12 del día. Versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Noten, una mujer sale al pozo a sacar agua a mediodía. Yo me acuerdo cuando vivía en la casa de mi mamá, si mi mamá tenía cosas que hacer en Mexicali cuando estaba haciendo calor, los hacía en la mañana, bien temprano, o los hacía en la tarde, ya cuando el sol se metía. Pero no salía a mediodía a hacer absolutamente nada. Entonces, pónganse a pensar, esta mujer que va a ir a un pozo a sacar agua, va en el calor de mediodía a hacerlo. Ahí hay algo que está pasando que todavía no sabemos qué es, pero que vamos a descubrir más adelante. Entonces, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Aquí hay algo importante que debemos de notar de Jesús. Aquí podemos ver claramente 3 aspectos que nos hablan de la humanidad de Jesucristo. Nos hablan de la humanidad de Jesucristo. Nos dice que era un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque se cansaba. Se cansaba, tenía que descansar. Si fuera un espíritu no tendría que descansar. Pero era un ser humano como cualquiera de nosotros y se cansaba. Para donde quiera que iba caminando, y el Señor se cansaba y tenía que descansar. La segunda aspecto es que le dice a la mujer, dame de beber, lo que quiere decir que le daba ¿qué? Le daba sed. Entonces eso lo hace un ser humano. Un espíritu no sufre de sed. Y luego los discípulos habían ido a la ciudad para comprar ¿qué? De comer. ¿Para ellos nada más o para él también? Para él también, lo que quiere decir que le daba ¿qué? Hambre. Entonces podemos ver aquí estos 3 aspectos que nos hablan de la humanidad de Jesucristo. ¿Y qué, pastor? Era un ser humano. ¿Qué tiene? Bueno, pues es que esto es importante. Así de importante como lo era su deidad. Su humanidad era igual de importante que lo que era su deidad. ¿Sí? Tenía que ser 100% hombre, tenía que ser 100% Dios. Porque como 100% hombre podía representar al hombre completamente delante de Dios. Y al ser 100% Dios podía representar a Dios delante del hombre siendo 100% Dios. Entonces, tan importante es su humanidad como lo es su deidad. ¿Entendemos eso? Entendemos eso, y lo tenemos que entender por lo que se nos habla de las Escrituras acerca de esa humanidad. Sí, porque tenemos la habilidad, o tenemos la propensidad, porque Jesús ya está en el cielo, tenemos la propensidad a pensar que es un espíritu que anda flotando por todos lados, como se nos muestra en las películas o como se nos dice que... Y no, ¿saben lo que Jesús es en el cielo ahorita? Es un ser humano como ustedes y yo, no más que con un cuerpo completamente glorificado, en un cuerpo que ya murió, resucitó y fue glorificado por Dios, pero Él es 100% humano, aun cuando glorificado. Y es una de las cosas que yo no me canso de pensar en ello, que cuando Jesús
se despojó de sí mismo como Dios y se hizo semejante a los hombres, se hizo hombre para toda la eternidad. Yo, si hubiera sido Dios, si hubiera sido Dios, y se me dice que tengo que despojarme de mi deidad para hacerme un ser humano como todos ustedes, yo hubiera dicho, dale, yo no le entro. ¿Cómo siendo Dios me voy a rebajar a ser como uno de ellos? ¿Cómo habiendo yo participado de la creación, habiendo participado en la creación de ellos mismos, cómo me voy a convertir en uno de ellos? Pero era la única forma en la que nosotros, como seres humanos, hubiéramos podido entender y recibir el mensaje de Jesucristo, porque lo recibimos como seres humanos. Se hizo uno de nosotros. Y de nuevo, es importante su deidad, sí, pero también es importante su humanidad. Lean conmigo lo que dice el escritor de los Hebreos en Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16. Noten lo que dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Entonces noten, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque al venir como hombre, fue tentado en absolutamente todo, de la igual manera en la que nosotros somos tentados, pero Él nunca pecó. Y porque Él sabe lo que se siente ser tentado, porque Él sabe lo que se siente ser un hombre débil, puede simpatizar con nosotros como seres humanos débiles también. Él sabe lo que pasamos. Él sabe lo que pasamos cuando estamos sufriendo de tentaciones. ¿Sí? No creamos que cuando estamos pasando por tentaciones, que el Señor se decepciona de nosotros, se desanima porque estamos pasando por esta tentación y sentimos que vamos a caer en ella. ¿Ustedes creen que Él no sintió ganas de convertir esas piedras en pan cuando lo probó el diablo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come para que sacies tu hambre? ¿Ustedes creen que no se sintió como que 40 días sin comer? Si ustedes creen que cuando le dijo, cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo, mira todas estas países, todo el mundo es mío, yo te lo puedo dar, nada más póstrate y adórame. ¿Ustedes creen que no hubiera querido el Señor recibir todo el mundo, toda la humanidad, todos los tesoros del mundo sin tener que pasar por la cruz? ¿Que iba a tener que pasar? Yo creo que sí. Pero entonces Él entiende porque fue hombre, 100% hombre, y fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecar, Él nos entiende. Así es que nunca pensemos que si vamos con el Señor a pedirle ayuda para poder soportar, luchar o vencer una tentación, que nos va a dar un jalón de orejas por débiles. ¿Ok? No nos va a dar un jalón de orejas por débiles. Yo creo que Él, por el poder del Espíritu Santo, nos va a decir, entiendo por lo que estás pasando. Pero así como estás teniendo esa tentación, también por ser cristiano, tienes en ti el Espíritu Santo y tienes la habilidad para hacer a un lado esa tentación. Porque tenemos la habilidad para decir que no al pecado, porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que ahora mora en nosotros. Pero tenemos que reconocer eso. En Romanos capítulo 8, los versículos 3 y 4, noten lo que dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del ¿qué? Semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Noten, de esa manera condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? La carne de Jesucristo. Por eso vino en carne, por eso vino como ser humano. El hombre era el que había pecado y el hombre era el que tenía que pagar por su pecado. Pero para que el hombre pudiera pagar por su pecado tenía que ser perfecto. Tenía que ser completamente santo. Tenía que ser sin pecado. Porque acuérdense, el cordero pascual tenía que ser un cordero completamente blanco, sin mancha, ni arrugas, sin heridas, sin nada. Que simbolizaba lo que iba a ser Jesucristo.
Entonces, si el hombre era el que tenía que pagar por su propio pecado siendo hombre, ¿qué hace Dios? No lo van a soportar, no lo van a poder pagar. Primeramente porque no van a hacer un sacrificio perfecto, que es lo que yo exijo. Pero luego porque no lo van a soportar. Míralos. Y me imagino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el cielo platicando y diciéndole el Padre al Hijo, míralos, mira lo débil que son. Mira cómo no soportan un dolor de muelas. ¿Tú crees que van a soportar ser crucificados? ¿Tú crees que van a soportar ser sacrificados? ¿Tú crees que van a soportar el peso del castigo por el pecado? Me imagino al hijo diciendo, pues la verdad es que no, Padre. ¿Sabes qué, hijo? Quiero que tomes un cuerpo igual que el de ellos y tú vayas y mueras en su lugar. Tú vayas y se hace ese sacrificio perfecto en su lugar. Tú, siendo 100% Dios, 100% hombre, tú ve y paga por sus pecados. Y al venir Él en forma de hombre, ¿sí?, condenó al pecado en la carne de un hombre. Jesús sufrió lo que nosotros merecíamos para darnos lo que no merecemos. Jesús sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir para darnos lo que no merecemos. Y note que no dije que no merecíamos. No lo merecíamos cuando creímos y no lo merecemos ahora. Pero Él sigue dándonos su gracia. Él sigue dándonos su misericordia. Él sigue dándonos su perdón. Él sigue recibiéndonos cada vez que nos acercamos a Él para recibir al oportuno socorro, para recibir su gracia, para cuando necesitamos ayuda. Él está ahí lista para darnos gracia sobre gracia. Misericordia sobre misericordia. Y no solo eso, sino que cada mañana sus misericordias son nuevas y podemos ir por más. Qué glorioso eso, ¿no creen ustedes? Porque todos sabemos que somos imperfectos, todos sabemos que pecamos, todos sabemos que fallamos. Pero qué grandioso es saber que servimos a un Dios que no solamente estuvo dispuesto a pagar por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, pagar por nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesucristo, sino que está dispuesto todavía a darnos de su gracia, a darnos de su misericordia, a darnos de su amor y a mantenernos caminando tan cerca de Él como nosotros queramos caminar por el poder de su Espíritu Santo. Es maravilloso eso, ¿sí? En Primera de Juan, el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan, pero en Primera de Juan, en el capítulo 4, los versículos 1 al 3, noten lo que dice. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué dice?, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces, una prueba de que un espíritu viene de Dios es que ese espíritu va a confesar que Jesucristo vino en carne. Que Jesucristo vino en carne. Hay mucha gente que dice que Jesucristo fue un espíritu, que Jesucristo fue un ángel, que Jesucristo era algo sobrenatural, que Jesucristo no podía ser hombre porque si hubiera sido hombre no hubiera sido perfecto, y etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo vino en carne, en semejanza de hombre pecador. Fue tentado en todo, pero sin pecado porque era 100% Dios. 100% Dios. ¿Sí? Y de nuevo, eso es algo que a mí no deja de maravillarme. Que el Dios creador de cielos y tierra tomara un cuerpo como el mío y viniera y lo entregara en sacrificio y sufriera el dolor que yo merecía sufrir para yo tener entrada en el cielo. Créanme, si ustedes me hubieran conocido antes de venir a Cristo, ustedes le hubieran dicho al Señor Jesucristo cuando me hubieran visto llegar al cielo, a ese no lo dejes entrar, por favor. Pero no tengo por qué preocuparme por eso, porque el Señor Jesucristo ya pagó por mí. Pagó por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos creído, puesto nuestra esperanza y fe en Él. Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y le dice, dame de beber. Tenía sed. Y le dice, dame de beber. En el versículo 9 de Juan 4 dice, la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú,
que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Luego noten la última parte del versículo 9. Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. O sea que los judíos y los samaritanos no se podían ver, eso es lo que quiere decir. Los judíos y los samaritanos estaban en un pleito casado. No se podían ver. Por eso los judíos trataban de sacarle la vuelta a todo el área de Samaria, aunque les aumentara 2 o 3 días de viaje a su viaje a Galilea, mejor le sacaban la vuelta que... Imagínense, no querer ni siquiera pisar el suelo por no contaminarse con el polvo samaritano. Imagínense. Se me hace increíble a mí. ¿Saben qué se me hace más increíble? Que todavía suceda esto de que a veces hacemos todo lo posible por evadir a alguien o evadir algo porque ha habido algún problema entre nosotros, ¿sí? Porque ha habido algún desacuerdo entre nosotros, porque hay algo en lo que no estamos de acuerdo. Y cuando vemos a nuestro samaritano venir, ¿qué hacemos? Le sacamos la vuelta. Y si somos samaritanos, cuando vemos al judío acercarse a nosotros, ¿qué hacemos? Le sacamos la vuelta, le volteamos la cara. Para no tener nada que ver con ellos, porque están siendo y portándose completamente opuestos a lo que yo creo que se deben de comportar. ¿Y qué bien puede salir de algo así? ¿Qué bien puede salir de una situación como esa? Entonces, noten que la mujer le dice, tú eres judío, ¿por qué me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Sí? Este versículo nos deja ver algunos de los aspectos culturales que existían, ¿sí?, en aquel tiempo, como el que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, no se hablaban entre sí, se evitaban el uno del otro. Había problemas entre los dos grupos. Pero noten que ella lo reconoció como judío. Ella lo reconoció como judío. Y no nos dice cómo es que lo reconoció como judío. Quizás por su manera de hablar, quizás por su manera de vestir, quizás porque había oído hablar de él y sabía de quién se trataba cuando lo vio venir. No se nos dice. Lo más probable es que fue su manera de hablar, la manera en la que pronunciaba las palabras que pronunciaba, porque sabemos que los galileos tenían una manera muy personal de hablar, muy regional, y los de Judea también. Es como decir que alguien es de... ¿De dónde? Ok, lo dijo ella, yo no, ok. La Ciudad de México, ¿verdad? Y llega y nos... ¿Qué onda, hijo? ¿Verdad? Y nosotros acá, norteños, ¿de dónde sé? ¿Verdad? Digo, esa era la cosa, eso era lo que parecía que sucedía allá, y por eso ella pudo reconocer que era judío, pero lo reconoció como judío. También nos damos cuenta de que había sucedido algo que había causado que los judíos y los samaritanos no se llevaran bien, aun cuando los dos grupos se llamaban hijos de Israel, que antes Israel se llamaba ¿cómo? Jacob, que era el que les había dado el pozo en el cual ella estaba sacando agua. Todos estos detalles son importantes, ¿sí? Todos estos detalles son importantes. Entonces se suponía que si los dos eran hijos de Jacob, después Israel, los dos adoraban al mismo Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues qué bueno que preguntan, porque les voy a decir, ¿ok? Para que entiendan la razón por la que hay esta fricción entre los judíos y los samaritanos. Después de la muerte de Salomón en el año 975 a.C., el reino de Israel se dividió en dos. En el sur se unieron las tribus de Judá y Benjamín. En el norte se unieron las otras 10 tribus de Israel. En el reino del sur, suena como a corrido, ¿verdad? El reino del sur. En el reino del sur estaba como rey Roboam, hijo de Salomón. Y en el reino del norte se puso como rey a Jeroboam. Roboam y Jeroboam. Ahora, mientras el reino estuvo unido, todo mundo sabía que el lugar que Dios había escogido para poner su nombre sobre él, y por lo tanto en donde se debía ir a adorarle, era ¿a dónde?
a Jerusalén. Pero cuando el reino se dividió, el rey Jeroboam tuvo miedo de que el pueblo se volviera a Roboam, rey de Judá, porque les era necesario ir a adorar a Jerusalén. E hizo algo para evitar eso. Les voy a pedir que busquen en su Biblia, en el libro de Primera de Reyes, ¿sí? En el capítulo 12. Busquen en su Biblia, en su teléfono, en su iPad, en su computadora, lo que traigan para leer las Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 12. Porque aquí vamos a ver lo que sucedió y vamos a entender un poco la razón por la que los judíos y samaritanos no podían verse, porque había ese conflicto entre ellos. Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Y acuérdense que yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea, va a ser un poco diferente a la Reina Valera 60, pero el mensaje es el mismo. Primera de Reyes al 33, comenzamos con el versículo, 26 al 33. Pero Jeroboam, dentro de sí mismo Jeroboam pensaba, el rey no puede regresar a la casa de David si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén. Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, que era el rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro. ¿Qué les recuerda esto? El desierto. Noten lo que hizo Roboam. Hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo las mismas palabras que Aarón les había dicho en el desierto. Israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén de Egipto. Uno de los becerros los colocó en Betel, en el área norte de Samaria, y el otro, de las 10 tribus, perdón, y el otro en Dan, en el área sur. Esto iba a Dan a adorar al becerro. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví, que eran los únicos que podían ser sacerdotes de acuerdo a la ley. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá. Y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que había mandado construir. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya. Todo el pueblo participó en ella y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. O sea, estableció su propia religión. La hizo de tal manera que se parecía a la religión verdadera. Inventó días de fiestas semejantes y puso a gente como sacerdote que no era de la tribu de Leví y engañó a la gente diciéndoles, ¿para qué van hasta Jerusalén? Quédense aquí. No tienen que ir hasta Jerusalén. Aunque él sabía que Dios había mandado que donde se tenía que adorar a Dios era en Jerusalén. Pero inventó su propia religión, inventó su propio sacerdocio, inventó sus propios días de fiesta, inventó sus propios sacrificios y estableció su religión en Samaria para que el pueblo no fuera a Judea, a Jerusalén a adorar a Dios. Noten por favor lo que está pasando aquí, porque esto sucede también en nuestros días. Hay gente que inventa su propia religión, hay gente que inventa sus propias iglesias, hay gente que inventa inclusive hasta su propia Biblia, hay gente que inventa sus propias costumbres, sus propios dogmas, etcétera, etcétera, y se parecen tanto a la verdadero que hay mucha gente que es engañada. Por eso es importantísimo que conozcamos la palabra completamente, para que cuando algo falso se nos presente podamos identificarlo inmediatamente. ¿Sí? Pero tenemos que conocer la verdad lo suficientemente bien como para no ser engañados por la mentira. ¿Sí? En Estados Unidos, la agencia que se encarga de buscar y quitar de la circulación los billetes falsos, ¿saben cómo entrenan a sus agentes? Les enseñan el billete verdadero tan bien, pero tan bien, se lo memorizan, la textura, el olor, el color, las letras, etcétera, se lo memorizan tan bien, que cuando ven un billete falso pueden identificarlo inmediatamente.
¿Qué pasaría si primero los entrenaran a reconocer todos los billetes falsos? Nunca terminarían, ¿no es cierto? Nunca terminarían. Pero se tiene que conocer lo verdadero tan bien que lo falso, cuando lo tocamos, cuando lo miramos, cuando lo leemos, nos damos cuenta inmediatamente que es falso. ¿Sí? Nos damos cuenta inmediatamente que es falso. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como estudiantes de la Biblia. Tenemos que conocer también la verdad, que cuando se nos presenta una de estas religiones falsas, cuando se nos presenta una de estas maneras de adorar falsas, la identificamos inmediatamente. Porque hay mucha gente, mis hermanos, en iglesias donde no enseñan las Escrituras, en donde no enseñan lo que la Biblia dice, en lo que no exploran las cosas difíciles de las Escrituras, los dichos difíciles de Jesús. Que todo lo que es una reunión en la cual hablan oradores motivacionales y todo el mundo sale bien motivado a ser un mejor yo. Yo no tengo la habilidad para ser un mejor yo. Lo siento mucho. El mejor yo que puedo hacer yo es lo más malo que pudieran imaginarse. Sí, pero la verdad, conoceremos la verdad, y la verdad que nos hace libres. La verdad por eso es tan importante la verdad. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. ¿Y quién es esa verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, al que tenemos que buscar conocer es a Jesucristo. ¿Y en dónde lo conocemos? A través de las Escrituras. Si ustedes van a mi casa, van a ver un librero cargadísimo de libros. Y tengo más libros en el garage. Todos basados en la Biblia. Todos por muy buenos escritores. Pero al fin de cuentas, no son la Biblia. Y hay mucha gente que lee todo tipo de libros, ¿no es cierto? Libros de autoayuda, libros de consejería, libros que para el matrimonio, que los 5 lenguajes del amor, que casados y cómo permanecer así, que leen todos los libros sabidos y por haber, y tienen tanto conocimiento. Pero ¿saben qué es lo que nunca leen? La Biblia. La Biblia. Y saben que no estoy hablando mal de los libros que tenemos, pero saben que nuestro primer libro que debemos estudiar es las Escrituras. Para que cuando algún Jeroboam quiera venir a engañarnos, no podamos ser engañados. Los samaritanos fueron completamente engañados. Ahora, pasó otra cosa también. No solamente eso, pero en 245 años después de que el reino se dividió, Dios usó a los asirios para castigar a Israel, para castigar a las 10 tribus del norte por haberse alejado de Dios. Y después de que los asirios conquistaron a los israelitas, noten lo que sucede. En Segunda de Reyes capítulo 17 y el versículo 24, noten lo que sucede, lo van a poner en la pantalla. Entonces el rey de Asiria trajo a las ciudades de Samaria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarvaín, para que las habitaran en lugar de los israelitas. Y así estos extranjeros tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Se dan cuenta de aquí, de lo que está pasando aquí? Entonces, el rey de Asiria deportó a un montón de israelitas del área de Samaria y trajo gente de otras naciones y las puso ahí para que vivieran ahí. ¿Y qué sucedió? Los samaritanos y los pueblos que el rey de Asiria trajo a la región comenzaron a ¿qué? A casarse entre ellos mismos y se hizo una raza mezclada. Se hizo una raza mezclada. Y desafortunadamente la gente que vino de afuera de Babilonia y todas las otras ciudades empezaron a influenciar a los samaritanos que habían quedado ahí, que eran israelitas, y los convirtieron a sus religiones. Los empezaron a convertir a sus religiones. Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Por eso la palabra de Dios nos dice que no participemos de lo que ellos participan, ni siquiera nos juntemos con ellos. Eso no quiere decir que no les predicamos el evangelio, eso no quiere decir que no vamos y les hablamos de Cristo, pero eso quiere decir que no convivimos con ellos de una manera tan íntima que ellos nos puedan contagiar a nosotros, que ellos nos puedan influenciar a nosotros. Porque déjenme decirles, en mi experiencia, en 30 años de pastor, lo que ha pasado cuando un creyente se pone un yugo desigual con un incrédulo, en una gran mayoría de las veces,
El incrédulo termina convenciendo al creyente de que deje su fe. De que deje su fe. Y he visto tantas personas, no, yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir. Yo la voy a convertir. No, no es cristiano, pero yo. No, no es cristiana, pero yo. Y terminan apartándose de la iglesia. Lo he visto en mi propia familia, en donde una mujer creyente se casa con un incrédulo. Y si bien no perdió su fe ni su relación con el Señor, sí dejó por muchos años de ir a la iglesia, de disfrutar de la comunión de los santos, porque a él no le gustaba que lo dejara solo, los domingos. Todos los demás días no quería que lo molestara. Pero los domingos allí quería que estuviera ella. Pero si no hago nada, tú te la pasas viendo el fútbol, tú te la pasas viendo televisión, ni siquiera me haces caso. Déjame ir a la iglesia. Para nada. Para nada. Y por eso la Biblia es muy clara. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y tenemos la tendencia a aplicar esto mucho al matrimonio, ¿verdad? Pero no es nada más para el matrimonio. Es para los jóvenes también. Es para los solteros y las solteras también. Si no es creyente, si no ven frutos de que es creyente, si no ven muestras de que es creyente, él o ella, aléjense hasta que lo sea y muestre verdaderos frutos de arrepentimiento. Es el mejor consejo que les puedo dar. Entonces, a la luz de estos acontecimientos podemos ver entonces el porqué del conflicto que había entre los judíos y los samaritanos. Sí, podemos ver el porqué del conflicto que había entre los judíos y los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos estaban más allá de la redención. No había forma que estos samaritanos puedan ser salvos. No había forma que estos samaritanos pudieran ser aceptados por Dios. No había manera de que ellos fueran jamás a ser aceptados por Dios. Sin embargo, ellos, los judíos, porque ellos sí practicaban la religión correctamente y la verdadera religión, según ellos sí eran aceptos al Señor. Además, ellos creían que Dios estaba obligado a aceptarlos porque ellos sí seguían la religión verdadera. Pero eso era lo único que seguían, una religión. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de no tener demasiado conocimiento de Dios, ¿sí? O tener conocimiento cerebral, podríamos decir, de Dios, y no tener un conocimiento espiritual de Dios. Tenemos que conocer a Dios, no conocer de Dios. Se los he dicho muchas veces, tenemos que creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Porque las Escrituras nos dicen que si creemos en Dios hacemos bien, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Que los demonios también creen. Entonces los demonios saben de la existencia de Dios, conocen el poder de Dios, pero no se rinden ante Dios. Ellos están rendidos ante su Dios, que es Satanás. Entonces no es solamente conocer de Dios, es conocer a Dios. Pero los judíos también habían errado por esta razón, porque no es ni la religiosidad, ni la hiperespiritualidad lo que complace a Dios. ¿Sí? Hay gente muy religiosa. Hay gente muy religiosa. Que religiosamente hace, sigue, dice, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es todo es una máquina. Conoce lo suficiente de la ley como para ser peligroso o peligrosa para sí mismo y para los demás. Pero no conoce el espíritu de la ley, conoce la letra de la ley, quiere aplicar la letra de la ley, pero no conoce el espíritu de la ley. Y mientras no se conozca el espíritu de la ley, no se puede aplicar la ley correctamente. Y además, ninguno de nosotros tiene la habilidad, por ser hombres y mujeres imperfectos, de aplicar la ley correctamente. Hay cosas en la ley que ni siquiera entendemos. Hay cosas en la ley que nada más las repetimos porque se nos han enseñado y porque así hemos crecido y porque eso es lo único que hemos recibido y así lo entendemos y ni modo. Y seguimos aplicándola a todo mundo de la misma manera. ¿Sí?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer en el mismo error de los judíos, de creer que por nuestra religiosidad o en tiempos modernos en nuestra hiper espiritualidad vamos a complacer a Dios. Podemos ser hiper espirituales aquí en esta iglesia, ¿sí? Cuando estamos adorando al Señor, podemos todos levantar nuestras manos, podemos todos estar derramando lágrimas, algunos de nosotros podemos caer de rostro al suelo en adoración al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Hiper espiritualidad. Pero no lo estamos adorando en espíritu y en verdad como el Señor pide más adelante. Simplemente estamos siguiendo lo que todo el mundo hace. Ahora, ninguno de nosotros puede decir con ningún grado de seguridad quién está siendo hiper espiritual para ser visto y quién está siendo espiritual adorando al Señor en espíritu y en verdad. Eso se lo dejamos a Dios. Pero la mejor manera de evitar tener que pasar por esos juicios es concentrarnos en lo que nosotros estamos haciendo como individuos y no en lo que los demás están haciendo. ¿Sí? Por eso nuestra concentración debe estar 100% en el Señor y en la experiencia que nosotros estamos teniendo con Él y no en lo que los demás están haciendo. Porque si nos vemos a los demás, vamos a encontrar cosas por las cuales criticar, vamos a ver cosas por las cuales que nos van a distraer. Tenemos que mantener nuestra atención 100% en el Señor. Lo que verdaderamente entonces complace a Dios es que se le adore en espíritu y verdad, como vamos a ver más adelante. Hice la pregunta anteriormente, pero la quiero volver a hacer. Quizás usted conozca algún samaritano en su vida hoy, tenga algún samaritano en su vida en este día, en este tiempo. Alguien con quien tiene algún problema pasado. Alguien que según usted, él o ella se dicen ser cristianos, pero para su manera de ver, para su manera de pensar, no lo son tanto porque si lo fueran no harían esto, no harían aquello o harían esto y aquello. Ya los juzgó y ya los condenó y ya las sacrificó porque de alguna manera piensan diferente a usted en algún punto, en alguna situación. Eso es ser un judío para con un samaritano. Y si vemos mal lo que los judíos y samaritanos estaban haciendo, por la razón que lo hicieron, lo debemos de ver mal en nosotros también. Entonces no debemos hacer lo que los judíos hicieron. No debemos catalogar a nadie como irredimible, como deplorable, como que no tiene esperanza. Hay un dicho mexicano que dice, árbol torcido. ¿Cómo dice? Jamás. ¿Es cierto eso? ¿Para Dios es cierto eso? Podemos parecer cigüeñal. Y por la gracia de Dios y por su misericordia y por su amor podemos andar derechitos con Él, agarrados de su mano. ¿Sí? Porque Él está en el negocio de hacer lo imposible. Estoy seguro que muchos de sus amigos cuando se dieron cuenta que se había convertido, ¿tú? ¿Ahora eres cristiano? ¿Ahora eres cristiana? Pero si te encantaba llorar, te la pasabas llórale, llórale, llórale. Sí, pero ahora lloro de gozo, ahora lloro de felicidad porque el Señor me alcanzó y me salvó. ¿Verdad? No debemos de catalogar a nadie como irredimible, como deplorable, como que Dios no lo puede alcanzar, porque si Dios alcanzó a Pablo, si Dios me alcanzó a mí, si Dios lo alcanzó a usted, puede alcanzar a cualquier otra persona. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de dar el beneficio de la duda y pensar, yo no soy Dios, yo no puedo ver su cerebro, yo no puedo ver su corazón. Yo lo único que puedo hacer es orar por ellos, estar ahí si me necesitan, estar ahí para apoyarlos, estar ahí para levantarlos si se caen, para compartir si tienen necesidad, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo?
El Señor Jesucristo no le sacó la vuelta a Samaria para evitar hablar con samaritanos. El Señor fue a Samaria y se encontró con esa cita divina que tenía con esta mujer. Y luego, como vamos a ver más adelante, esta mujer fue a su aldea y les platicó a todos acerca de lo que Jesús le había dicho. Pero Jesús no le sacó. Jesús no le sacó que era mujer, Jesús no le sacó que era samaritana, Jesús no le sacó que estaban los dos solos, Jesús hizo a un lado toda convención, Jesús hizo a un lado todo lo que tuvo que hacer a un lado para alcanzar a esta mujer y traerla a fe. Entonces nosotros también debemos de llevarles el mensaje de salvación si no creen todavía. Y si son creyentes debemos orar por ellos y debemos buscar hacerles el bien y no el mal. Debemos buscar reconciliarnos si es que no estamos reconciliados. ¿Sí? ¿Sí? Y nunca debemos de pensar que si hacemos las cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, vamos a estar perdiendo el tiempo. No vamos a estar perdiendo el tiempo porque vamos a hacer lo que Dios manda. Vamos a hacer lo que Dios manda. Quizás algunos de nosotros hemos llegado a caído en el error de los samaritanos, de creer religiones falsas, de leer libros falsos que no nos traen la verdad. Y hemos sido influenciados por esos libros, hemos sido influenciados por esas creencias, hemos sido influenciados por esas iglesias. ¿Sí? Quizás nuestro temor de Dios no ha sido lo que debe ser y esto nos ha llevado a tener otros dioses en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro corazón. Quizás por negligencia propia o porque sin darnos cuenta hemos llegado a creer que mientras seamos sinceros en lo que creemos, no importa qué creamos, no se importa qué creamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien dijo una vez que el camino al infierno va a estar cubierto de personas que creyeron en Dios sinceramente. Y creyeron en Dios. ¿Se puede creer algo con toda la sinceridad del mundo? Pero no creer en lo cierto, no creer en lo verdadero. Creyeron en un Dios que ellos habían hecho conforme a su imagen y semejanza, pero en el Dios que los creó a ellos conforme a su imagen y semejanza. Tenían una opinión de Cristo muy por debajo de lo que Cristo dijo que era, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? A Dios no le importa, ¿sí?, qué tan sinceros somos, sino de nuevo que le adoremos en espíritu y en verdad, y estemos completamente entregados a Él. ¿Sí? Lo que tanto el uno como el otro, samaritano y judío, tenía que haber hecho, era volverse al Dios verdadero, que fue a quien Jesucristo nos vino a revelar. Y nosotros también. Lo que es imperativo que hagamos es que nos volvamos al Dios verdadero, que no andemos siguiendo dioses ajenos, que no andemos siguiendo religiones ajenas, que no andemos siguiendo enseñanzas ajenas a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios es la que contiene la verdad. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a acercarnos más y más al Señor Jesucristo. Y es lo que constantemente nos va a estar alimentando y nos va a estar dando la seguridad de que en Cristo sí somos salvos. Y no vamos a necesitar de religiosidad, no vamos a necesitar de hiperespiritualidad. Lo único que necesitamos es tener una relación personal con Él. Pero si acaso hubiéramos caído en alguno de estas situaciones, en alguno de estos errores, la fórmula es muy fácil. Versículos 18 al 20. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Vengan ahora, hoy, vengan y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y luego noten el versículo 19. Si ustedes
quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Ese es el mensaje desde los tiempos de Isaías. Vengan, vengan ahora, pongámonos a cuentas, dice la Reina Valera 60. Pongamos las cosas en claro. Entiendo por lo que pasaron, entiendo por lo que están pasando. Sé por qué hiciste lo que hiciste. Sé que fue tu debilidad de ser humano. Lo entiendo, lo comprendo. Yo también fui tentado y yo también tuve que pasar por esa situación, por esa tentación, por esa prueba. Lo entiendo. Ven, entonces, platiquemos. Confiesa tus pecados. Si confiesas tus pecados van a convertirse, aunque fueran como la grana, se van a convertir blancos como la nieve. Se van a convertir blancos como la lana. Pero esto es si quieren y lo hacen. Si no quieren, Dios no los va a obligar. Si no quieren, Dios no va a hacer los que lo hagan. Dios no va a obligarlos a doblar la rodilla de ninguna forma. Dios no los va a obligar a que cambien lo que la palabra de Dios les está diciendo que deben cambiar. Dios no les va a obligar a hacer nada que no quieran hacer. Tienen que querer. Pero si quieren, comerán lo mejor de la tierra. Si quieren, tendrán el mejor resultado. Si quieren, todo va a estar bien entre Dios y ustedes. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente si están presentes. Y mientras ustedes y yo vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu gracia una vez más. Te agradecemos, Señor, la verdad de tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, que hables a nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, que una vez más nos llamas a seguir lo que tu palabra nos dice para poder recibir el buen alimento, para poder recibir el buen fruto. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos. Te pedimos, oh Dios, que sigas llenándonos de tu Espíritu. Te pedimos, Padre Santo, que nos sigas ayudando a entender las cosas profundas de tu palabra. A no apurarnos tanto que nos perdamos de situaciones, de cosas como estas, en las que nos ayudas a entender la verdad de lo que tu palabra nos está diciendo. Bendito Dios, nos encomendamos a ti y te pedimos, Padre Santo, que sigas abriendo nuestros ojos, que sigas abriendo nuestro corazón, que sigas abriendo nuestro entendimiento, que sigas, Padre Santo, enseñándonos con esa paciencia que tienes, Padre, para las Escrituras delante de nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno de recibirlo. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar adorarte en espíritu y verdad. A no ser religiosos nada más. A no buscar ser hiperespirituales nada más, sino adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...